mañana, el cual nos ha permitido compartir su palabra de Dios, el poder compartir su palabra. Así que en esta preciosa y hermosa mañana vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el libro de Isaías. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el libro de Isaías 53. El miércoles pasado estuvimos hablando acerca de Jesús de Nazaret, estuvimos hablando acerca de la vida y ministerio de Jesús de Nazaret. En esta preciosa mañana vamos a continuar hablando acerca de Jesús. Así que antes de empezar a compartir la palabra de Dios, quiero recordar sintonía de Yair Dávila. También quiero recordar sintonía de Manuel Polo y su esposa. Aleluya, gloria al Señor, que al final estaremos orando por su vida. Así que en esta preciosa mañana vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, hablando acerca de Jesús de Nazaret, de lo bueno que ha hecho Jesús por nosotros, lo bueno que ha hecho el Señor Jesús por nosotros. La vez pasada, el miércoles pasado, como vuelvo y les repito y les digo, estábamos hablando acerca de la vida de Jesús, estábamos hablando acerca de su ministerio, estábamos hablando de que antiguamente los profetas desde el Antiguo Testamento habían hablado acerca de Jesús, habían hablado de parte de Dios, de la manifestación del Hijo de Dios, del Mesías, del Cristo, del Salvador, del ungido, del enviado de Dios para cambiar, transformar todas las cosas, para dar salvación y vida eterna a todo aquel que le aceptara, para ordenar y acomodar o restablecer todas las cosas en Israel y en todo aquel que le aceptara, que le recibiera en su corazón. En esta preciosa mañana vamos a resaltar unos puntos acerca de lo bueno que ha hecho el Señor por nosotros. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, 5 y 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Una de las cosas buenas que podemos ver que Jesús hizo a favor de cada uno de nosotros fue perdonar nuestros pecados. Una de las cosas importantes que nosotros podemos denotar de la misericordia de Dios para con la humanidad es que perdonó nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que Jesús de Nazaret cargó sobre Él todos nuestros pecados. La Biblia nos enseña que nosotros somos pecadores, fallamos, cometemos errores y que no hay ningún justo, que todos nos descarriamos, todos nos desviamos, por lo cual todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y aparte de eso, la palabra nos enseña que el resultado del pecado o la paga del pecado es muerte. La Biblia nos enseña que por causa de nuestro error, de nuestra equivocación, de nuestras rebeliones, merecíamos morir, merecíamos la muerte, merecíamos ser condenados de muerte de parte de Dios. Pero su amor y su misericordia es tan grande que nos enseña la palabra de Dios que el pecado y la rebelión tuya y la mía, mi hermano, fue sobre Jesús de Nazaret para perdonar nuestros pecados. Ahora, cuando Jesús cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario, entonces cuando tú y yo nos acercamos a Jesús de Nazaret, recibimos perdón de pecados. Recibimos ese perdón de pecado para que nuestras vidas sean diferentes, sean transformadas y sean cambiadas. Así que la Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento el Señor estableció a su pueblo de Israel aproximadamente 600 mandamientos. La ley acumulaba aproximadamente 600 mandamientos, no solamente eran 10, eran aproximadamente 600 mandamientos, por lo cual la Biblia enseña que en el Antiguo Testamento el que pecara o infringiera alguno de esos mandamientos o estatutos o leyes de parte de Dios era reo de muerte, era merecedor a morir, a padecer la condenación de la muerte por causa de invalidar la ley. Así que por la misericordia de Dios, que nosotros estábamos sin esperanza, que merecíamos la muerte por nuestros pecados, por nuestros errores y nuestras rebeliones, nos enseña la palabra de Dios que Jesús de Nazaret llevó sobre Él todas nuestras cargas, nuestras rebeliones, nuestros pecados, para perdonarnos, para nosotros poder acercarnos a Él y recibir el perdón de pecados. Así que en esta preciosa mañana, número uno, podemos notar, podemos analizar que una de las cosas buenas que hizo Jesús a nuestro favor es el perdón de pecados.
que también nos dio redención y libertad. Nos dio redención y libertad. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Mateo. Mateo 26, dice la palabra de Dios, Mateo 26, 28, dice la Escritura, porque esta es mi sangre, el nuevo pacto que por mucho es derramada para la remisión de los pecados. La palabra de Dios nos enseña, y nos habla acerca de la redención. Redención, como ya lo habíamos hablado muchas veces anteriormente, es redimir a una persona pagando un precio, dando algo para la libertad de esa persona. Una persona que es esclava, una persona que es cautiva, una persona que está presa, una persona que está sujeta a otra. Para yo poder libertarle tengo que dar un precio, pagar un precio para que sea libre y entonces pueda ser redimida, entonces pueda ser libre. Eso hizo Jesús de Nazaret, dice la palabra de Dios, que Jesús de Nazaret iba a derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario para la remisión de los pecados. O sea, quiere decir que la sangre de Cristo Jesús era el precio justo para que nosotros fuéramos libres. El precio justo pagarle al Padre para nosotros poder tener libertad. El precio justo por el cual nuestros pecados fueran borrados y nosotros pudiéramos recibir la redención de parte del Señor. Entonces podemos analizar y podemos notar que el Señor nos ha redimido y el precio que tuvo que dar es su sangre, la que derramó en la cruz del Calvario. No sangre cualquiera, no la sangre de cualquier persona, la sangre del Hijo de Dios, la sangre del Cordero inmolado, la sangre de Jesús de Nazaret, derramada en la cruz del Calvario para la remisión de tus pecados y de mis pecados. Entonces el Señor nos ha redimido. El Señor nos ha dado redención y aparte de que nos ha dado redención, también nos ha dado libertad. La palabra de Dios nos enseña, vamos a estar leyendo en el libro de Juan 8:34, dice la palabra de Dios, en el libro de Juan 8:34, dice la palabra de Dios así. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una de las cosas que nosotros podemos analizar, que nos enseña la palabra de Dios, que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Cuando nosotros andamos en pecado, en delitos, en rebeliones, apartados de Dios, haciendo lo desagradable y lo malo delante de Dios, nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de aquel que dice la palabra de Dios que es el príncipe de este mundo, de aquel que dice la palabra de Dios que es el maligno. Entonces la palabra de Dios nos enseña que todo aquel que comete pecado, todo aquel que hace lo desagradable delante de Dios, esclavo es del pecado. Mas la palabra de Dios nos enseña, tanto en el libro de Isaías 61:1 como en el libro de Lucas 4:18 en adelante, nos enseña la palabra de Dios que Jesús de Nazaret, que fue lleno, ungido por el Espíritu Santo, vino a libertar a los cautivos, vino a darle libertad a los cautivos. La palabra de Dios nos enseña acerca de un pasaje en el libro de Lucas 13, del 10 al 7, nos habla acerca de un pasaje de un milagro que Jesús de Nazaret hizo a una mujer la cual tenía 18 años de estar encorvada. Y dice la palabra de Dios que Jesús de Nazaret la sanó en el día de reposo. Y el sacerdote de la sinagoga o el líder de la sinagoga se levantó a hablar en contra de Jesús. 6 días hay para trabajar y el séptimo es para descansar. ¿Por qué no puedes sanarlo en alguno de esos 6 días y la vas a sanar el día de reposo, el sábado, el día de descanso? Eso está malo. Mas Jesús de Nazaret empezó a decirle, ella también es hija de Abraham, ella también es hija de Dios y lleva 18 años que ha sido atada por Satanás y ustedes no han podido librarle. Ahora que le he librado de su azote y de su cautividad por la enfermedad la cual tenía, ustedes quieren hablar y levantarse en contra de mí, dándonos a entender la palabra de Dios, que todo aquel que comete pecado y hace las cosas desagradables delante de Dios, esclavo es del pecado, esclavo es de las consecuencias de lo malo y desagradable que hacemos delante de Dios. Mas la palabra de Dios nos enseña que Jesús nos vino a redimir y hacernos libres.
libre de la esclavitud, libre de todas las cosas desagradables los cuales vienen a nuestra vida por causa del pecado. Así que en esta preciosa mañana Dios nos ha dado perdón de pecado, Dios nos ha dado redención y libertad, pero también nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor en el libro de Juan, y mismo en el libro de Juan 1:12 dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos enseña desde el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos enseña que Dios empieza a llamar hijos de Él, especificando claramente a los ángeles. Número 1, especificando a los ángeles. Génesis 6:2 y Job 1:6 y Job 38:7. Como por ejemplo, Job 1:6 habla la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que en un momento vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios. Y uno de ellos, dice la palabra, era Satanás. Se presentaron los ángeles delante de Dios. Dice la palabra de Dios, aparte de eso, en el libro de Éxodo 4:22 al 23, dice la palabra de Dios, Dios hablando de Israel, de su pueblo, dándole la palabra a Moisés para que se la diera a Faraón. Israel es mi hijo, es mi primogénito, dice la palabra de Dios. También dice la palabra de Dios en Mateo 3:17, habla la palabra de Dios de que el Padre, cuando Jesús fue bautizado y ascendió de las aguas, dice la palabra de Dios, descendió la paloma en el Espíritu Santo en forma de paloma, y salió una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. La palabra de Dios nos enseña que Dios especificó, número 1, como hijo a los ángeles, número 2, a Jesús de Nazaret como su hijo, y número 3, a Israel, lo cual Dios, cuando lo llama hijo, también así como lo llama su esposa, como lo llama su novia, era un pueblo en el cual estaba bajo la mano de Dios, bajo la protección de Dios, bajo la cobertura divina de Dios. Entonces ahora la palabra de Dios se extiende para toda la humanidad. Dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que en esta preciosa mañana también podemos analizar y denotar de que, aparte de que las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas, como perdonarnos y redimirnos y libertarnos, también nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Antiguamente nosotros éramos creación de Dios, nosotros éramos tenidos como creación de Dios, pero ahora cuando le aceptamos, cuando le recibimos, cuando creemos en Él y le aceptamos en nuestro corazón, entonces recibimos la potestad de ser hijos de Dios, hijos del Eterno, hijos de Adonai, hijos del Dios Todopoderoso, por medio de Jesús de Nazaret. También la palabra nos enseña que aparte de que somos hijos de Dios cuando le recibimos y le aceptamos, también a través de Jesús tenemos entrada libre al lugar santísimo. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 9:7 y Hebreos 9:25, dice la palabra de Dios que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. El tabernáculo o el templo estaba constituido de 3 partes. Número 1 estaba el atrio, que era el patio. Número 2, el lugar santo. Y número 3, el lugar santísimo, en el cual al atrio podía entrar al pueblo a celebrar las fiestas. Los sacerdotes, todos podían entrar al patio. Al lugar santo podían entrar los sacerdotes a hacer los sacrificios. Pero al lugar santísimo solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, y también para hacer sacrificio por él, por los pecados de él y por los pecados de todo el pueblo. Entonces, dice la palabra de Dios, que Jesús de Nazaret hizo un solo sacrificio para siempre, abriéndonos entrada libre al lugar santísimo. Dice la palabra de Dios. Vamos a estar leyéndolo en el libro de Hebreos. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos 10, dice la palabra de Dios, 19 y 20.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Dice la palabra de Dios que Jesús de Nazaret nos dio entrada libre al lugar santísimo. Como vuelvo y le repito, al lugar santísimo que tipifica o simboliza o representa la presencia de Dios, en lugar de la presencia del Dios Todopoderoso, podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. La palabra de Dios nos enseña que ahora a través de Jesús podemos entrar a ese lugar santísimo a cualquier hora, a cualquier momento, en cualquier lugar. Podemos postrarnos, rendirnos delante de la presencia de Dios y saber que estamos delante de Dios, delante de su poderosa presencia en el lugar santísimo, en el cual antiguamente solamente tenía que entrar una persona especial y escogida por Dios para representar a todo el pueblo. Mas ahora a través de Jesús podemos acercarnos a Dios, podemos adorarle, podemos alabarle, podemos exaltarle, glorificarle y saber que estamos en la presencia del Dios Todopoderoso. La palabra de Dios nos enseña en Juan 14:6 de que el camino al Padre, para nosotros poder llegar al Padre, solamente es a través de Jesús. También la Biblia nos enseña en 1 Timoteo 2:5, nos enseña la palabra de Dios que Jesús de Nazaret es intermediario entre Dios y los hombres, dándonos a entender que la única manera para yo poder entrar al lugar santísimo se llama Jesús de Nazaret, porque Él es el puente para yo poder acercarme al Dios Todopoderoso. ¿Quieres adorar a Dios? ¿Quieres estar en la presencia del Señor? ¿Quieres entrar al lugar santísimo? ¿Quieres sentir la gloria de Dios? Acepta a Jesús de Nazaret como tu Señor y único y suficiente Salvador y te llevará al Padre de la gloria. Ahora, también la palabra de Dios nos enseña que Jesús de Nazaret, una de las cosas buenas y especiales que hizo a favor de nuestras vidas fue darnos salvación. Nos dio salvación. Les recuerdo, estamos resaltando unos puntos de las cosas buenas que ha hecho Jesús a nuestro favor. Jesús ha hecho muchas cosas a nuestro favor, pero estamos resaltando unas importantes para tenerlas como referencia de lo bueno y maravilloso que ha sido Dios con cada uno de nosotros. Les recuerdo, número 1, nos dio perdón de pecados. Número 2, nos dio redención y libertad. Número 3, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Número 4, nos dio entrada libre al lugar santísimo. Número 5, nos dio salvación. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos 4:12. Dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual haya salvación. Solamente es en el nombre de Jesús de Nazaret. Solamente en Jesús de Nazaret hay salvación. Solamente en Jesús de Nazaret hay esperanza. Solamente en Jesús de Nazaret hay vida eterna. Solamente en Jesús de Nazaret que nosotros podemos vivir por los siglos de los siglos. ¿Quieres alcanzar la salvación? Jesús de Nazaret te la está ofreciendo. ¿Quieres vivir eternamente con el Señor? Jesús de Nazaret te lo está ofreciendo. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan. Libro de Juan 3:36 dice la palabra de Dios así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice también la palabra de Dios en Juan 6:47. Dice: de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y dice la palabra de Dios en Juan 11:25. Juan 11:25 dice la palabra de Dios: les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que en esta preciosa y hermosa mañana, qué bueno es saber y entender las maravillas de Jesús de Nazaret a nuestro favor. Qué reconfortante es saber que Jesús de Nazaret nos ama tanto, que nos ha regalado cosas maravillosas y preciosas, las cuales en el Antiguo Testamento o anteriormente antes de Jesús no se veían.
Porque antes de Jesús, por culpa de nuestros pecados y rebeliones, todo nos era contrario. Pero ahora que se ha manifestado Jesús, el cual nos da esperanza de una vida mejor, todo ha cambiado y ha sido especial y maravilloso. Así que, hermano y amigo, tú que de pronto estás sin esperanza, tú que de pronto dices que tu situación no tiene solución, tú que de pronto piensas que todo ha terminado, que no hay esperanza ni solución para tu vida, déjame decirte que Jesús de Nazaret te ha brindado y te ha dado cosas buenas y especiales que solamente quiere que tú las recibas y las aceptes. Y toda una de ellas llegará a tu vida cuando tú aceptes a Jesús de Nazaret en tu vida y en tu corazón. Recibirás perdón de pecado, no importa el pecado que hayas hecho. Recibirás redención y libertad, no importa la cautividad que tengas. Recibirás el don de ser hecho hijo de Dios. Recibirás esa entrada libre al lugar santísimo. Y recibirás lo más grande y lo más preciado que podemos recibir, la salvación y la vida eterna. Así que en esta preciosa mañana, espero que haya sido de bendición el compartir la palabra de Dios en esta mañana. Así que Dios les guarde y que Dios les bendiga en esta preciosa y hermosa mañana. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios.